que si tú no tienes claro el destino hacia donde te diriges, muy difícilmente vas a poder generar hábitos que refuercen esa personalidad. Cuando quería empezar a estudiar, a generar el hábito de la lectura, a generar el hábito del aprendizaje constante, ¿qué hice? ¿Me puse a estudiar todos los días 3 horas? No, porque si tú en tu día no estás aplicando algo en ti para crecer y generar estos procesos, sistemas en tu vida, no lo vas a enseñar. Al final, en cualquier cambio, si tú no tienes una predisposición adecuada a él, va a ser muy difícil que puedas derribar tus límites, tus miedos, las inseguridades que tengas y desde ahí te puedas solucionar aquellas situaciones que estás viviendo. Vamos a empezar a entender por qué es tan importante generar una mentalidad de alto rendimiento para poder conectar emocionalmente con tu hijo, transmitirle la seguridad, las habilidades y las herramientas que necesita y desde ahí reafirmar ese potencial que quieres ver en él. Porque al final tú le vas a reflejar esa persona que quieres que se convierta, porque a través de tu ilusión, de tu entusiasmo, de tu trabajo interno que realices diariamente en esos hábitos, en esa forma de pensar, en esa forma en cómo actúas ante las situaciones difíciles, va a ser mucho más fácil que él adquiera ese mindset, esa capacidad de reacción, porque una mentalidad se construye. La mentalidad que estoy construyendo yo diariamente desde el 2020 es brutalmente distinta a la que tenía yo antes del 2020, 2019, 2018. ¿Por qué? Porque había una baja conciencia de quién estaba siendo, de los pensamientos que estaba teniendo, de las limitaciones que yo mismo me estaba imponiendo y desde ahí que todos los problemas que tenía pensaba que ¿por qué a mí me está pasando esto? ¿De quién es la culpa? Y siempre buscando factores externos. Entonces, cuando yo empecé a trabajar en esa mentalidad que se trabaja diariamente con qué información consumo, y esto es súper importante. Cuando yo en 2020 toqué ese fondo a nivel emocional, ¿qué hice? Lo primero que hice es apagar la tele. Apagué la tele y apagué esos referentes que tenía en ese momento. ¿Por qué? Porque los resultados que me hacían obtener eran negativos. No me aportaban nada y desde ahí yo no avanzaba ni herramientas, ni una predisposición, ni una actitud adecuada para generar ese cambio que quería ver en mí. Porque si yo tenía unos resultados que a nivel emocional me sentía muy frustrado, que a nivel académico no obtenía nada más que aquello que estaba haciendo, que es me ponía a estudiar, aprobaba, vale, perfecto, pero estaba apasionado por ese estudio, entendía cómo estudiar, alguien me había enseñado a cómo gestionar mi concentración, cómo aumentar la retención, no me inspiraba lo que hacía, yo aprobaba, pero esos conocimientos, la mayoría se han quedado por el camino. A día de hoy he desarrollado esa capacidad de retener el conocimiento, por ejemplo, de un libro en 50 minutos y de hacerlo en formato mapa mental. Por ejemplo, yo me preparo la semana así, esa es mi semana. ¿Y cómo me ha cambiado esto? Pues al final, cuando tú estructuras tu mente, tus pensamientos, empiezas a marcar objetivos en tu vida que te ayudan a crecer y desde ahí tú te motivas, porque para mí esto es motivación. Me pongo incómodo y cada vez que puedo hago algo distinto que no me apetezca, pero que me ayuda a crecer. Entonces, ¿qué estoy haciendo ahí? Sembrando una semilla en mi mente de crecimiento constante. Otra cosa que es esencial es que si tú no tienes claro el destino hacia donde te diriges, muy difícilmente vas a poder generar hábitos que refuercen esa personalidad. Por ejemplo, si yo sé que quiero enseñar a personas a que empiecen a gestionar sus estados de ánimo, su mentalidad y que adquieran unos nuevos resultados con respecto a qué es el TDAH, cómo entenderlo, cómo conectar, cómo derribar esas limitaciones y cómo aportar las herramientas, tendré que estar yo formándome constantemente para poder aportar. Por ello, me obligo a tener esos hábitos que me ayudan a crecer a mí, a implementarlos en mi vida y después, desde mi ejemplo propio, los comparto. Porque no sirve de nada compartir algo que al final es incongruente con lo que quieres transmitir. Por eso es tan importante que entiendas que tu mente, tus pensamientos y tus actitudes se entrenan y aquí entra una fórmula que a mí me gusta mucho porque cuando la aprendí, la entendí, un pequeño paso que hagas, esa pequeña siembra diaria que hagas puede tener unos resultados tan grandes.
Y esto yo lo he comprobado de pasar de no leer a un libro a en 6 meses estar leyendo más de 50 libros, cuando empecé con la lectura. Y fue empezar con una palabra, con una página, con un capítulo, a entrenar igual. Yo quería tener un buen cuerpo, quería tener un buen físico, pero no estaba haciendo nada para reforzar esa personalidad. Yo me quería ver bien, pero ¿y el ejercicio? ¿Y el pagar el precio de entrenar? ¿Y el pagar el precio de hacer aquello que sé que tengo que hacer para seguir creciendo? ¿Qué hice? Me lo puse fácil, porque si tú no te lo pones fácil, tu mente va a generar mucho rechazo. Entonces, yo sabía que para adquirir una nueva mentalidad tenía que hacer esos pequeños pasos diarios que me ayudaran a reforzar en mí ese papel. Entonces, cuando quería empezar a estudiar, a generar el hábito de la lectura, a generar el hábito del aprendizaje constante, ¿qué hice? ¿Me puse a estudiar todos los días 3 horas? No, me puse todos los días la intención de una página del libro, 10 minutos de estudio, la concentración, quería potenciarla. ¿Cómo lo hice? Pues empecé con 1 minuto de meditación. ¿Por qué? Porque si entiendo cómo funciona mi mente, entiendo cómo puedo canalizar esa energía para no desconcentrarme, no despistarme, y cada vez tengo más claro cómo generar un antes, un durante el proceso y después del proceso para que mi atención esté gestionada durante esos procesos, pues es mucho más fácil que pueda tener esto e integrarlo. Y empiezas con 1 minuto de aquí, 1 minuto de aquí, 1 minuto de allí, y al final lo conviertes en un estilo de vida. Un estilo de vida en el cual mis creencias y mis valores están unidos. ¿Qué valores creéis que tenía yo en 2018? Valores de fin de semana, evasión, entre semana, frustración, y después falta de control, falta de gestión, falta de organización, nula búsqueda de crecimiento interno y búsqueda de aprobación externa. Entonces, con esos estándares, lo único que haces es quemarte, porque siempre estás buscando los resultados a nivel externo. Cuando me di cuenta que el único resultado que puedes cambiar tú realmente es a nivel interno, entonces empecé a hacer cosas distintas. Hacer cosas distintas es que al principio no sea visible. Al principio no sea visible porque aún no forma parte de ti. ¿Y cómo voy a cambiar el papel que tengo en 2020 hasta el día de hoy? ¿Cómo he cambiado? Primero que todo, sabiendo lo que no quiero. ¿Qué mentalidad no quiero tener? No quiero tener una mentalidad de víctima. ¡Guau! Una mentalidad de víctima. Sí, la mentalidad de víctima es aquella que piensa que todas las cosas negativas que te pasan en su día es por culpa de, y aquí ponemos lo que queremos. En clase es no apruebo, es por culpa de tengo TDAH, es por culpa de el examen me ha salido mal, ¿por qué lo ha puesto difícil? Es por culpa de. Esto me lo sigo aplicando porque cada vez que me repito la frase de no soy víctima, soy capaz de solucionar este problema, entonces adquiero la responsabilidad de mi vida y desde ahí puedo tomar las acciones que me ayuden a derribar esas barreras. Porque ahora en vez de enfocarme en el problema, me enfoco en la solución. Aquí la pregunta es, ¿tú como referente en casa te estás enfocando en el problema o te estás enfocando en la solución? Porque si sigues enfocándote en el problema y en buscar culpables y ayudas a aquello que no estás sabiendo cómo gestionar, entonces te estás focalizando en el problema. Después, ¿qué pasa cuando queremos tener esa mentalidad pero no la trabajamos? La teoría no la sabemos, tenemos que tener una buena actitud, tenemos que tener herramientas, tenemos que seguir formándonos, seguir creciendo. La pregunta es cuánto de esto aplicas en tu día. Porque si tú en tu día no estás aplicando algo en ti para crecer y generar estos procesos, sistemas en tu vida, no lo vas a enseñar. Así que es súper importante. Los problemas siempre van a estar ahí. La pregunta es si lo ves como un problema o como un reto para crecer. Si te enfocas en ese problema o en la solución que puedas tener. Y no todos los días te vas a levantar con motivación, con ganas de seguir en este proceso, con ganas de hacer esos hábitos, hacer aquello que sabes que tienes que hacer. Y a veces los pensamientos no vas a poder gestionarlos porque no los tienes entrenados. Cuando empiezas a buscar tener el control sobre tu mente, sobre tu forma de pensar y sobre tu forma de actuar, tus emociones ya no te van a controlar a ti. Porque si nos movemos por las emociones, muchas veces no haríamos la mitad de las cosas que queremos hacer, porque la mente no está diseñada para crecimiento, está diseñada para la supervivencia. Entonces, cuando tenemos esto claro, sé que tengo que generar unos procesos, sé que hay una distancia entre la persona que soy hoy y la persona que consigue esos resultados, y también sé que necesito un plan de acción, un plan que me lleve del punto A al punto B.
El punto A es donde me encuentro yo, una persona que no está consiguiendo resultados. El punto B es el resultado que quieres obtener. Tú quieres obtener mayores habilidades para enseñar, mayores habilidades para conectar a nivel emocional, mayores habilidades para resolver situaciones conflictivas sin generar tanto estrés y tanta ansiedad. Busca a personas que sepan cómo hacerlo. Desde ahí es mucho más fácil que puedas recorrer ese camino que es un camino diario. Y aquí hay personas que lo quieren fácil. Y por eso subí el último post ayer sobre que no va solamente de que das un medicamento, no va solamente de que lo recomiendes a un psicólogo, no va solamente de esas ayudas externas que estás dando, sino de la influencia y el contexto que estás generando en casa. Si esa mentalidad que se está en casa es de culpa, de frustración, de miedos, de inseguridades, es lo que él va a percibir en ese entorno. Por lo tanto, un entorno negativo condiciona unos resultados negativos. La personalidad que se está generando él se forma diariamente a través de ese círculo cercano. Entonces, por ello, si los referentes que tiene más cerca no son su mejor versión, que me gusta llamarlo a mí, su mejor versión en que saben gestionarse a ellos mismos ante situaciones difíciles, saben cómo afrontarlas sin generar tanto estrés y caos, y desde ahí tienen las herramientas y las habilidades emocionales para conectar y descubrir esas necesidades, es mucho más fácil que luego puedan transmitir.